Quiero hacer un breve repaso, no tengo mucho tiempo porque tengo una palabra hoy con muchos textos, de lo que la semana pasada está en YouTube. La primera parte de esta miniserie de dos partes está en YouTube, pero estuvimos hablando de cómo la Iglesia no es un invento humano, aunque pareciera, aunque en algunos casos nosotros los hombres hemos metido mano en la Iglesia y desgraciadamente los resultados que la Iglesia a lo largo de la historia que hemos tenido han sido muchas veces nefastos, porque nosotros hemos metido nuestra humanidad. Sin embargo, vimos a través de la palabra que realmente la Iglesia cobra su sentido cuando Cristo la sustenta, cuando Cristo es la roca principal. Si sacamos la roca principal de nuestra manera de hacer iglesia, lo que va a ocurrir es que todo se va a derrumbar. Es como si sacas los cimientos de un edificio, quitas todo lo que tiene que ver con la cimentación, ten por segurísimo que todo finalmente se va a venir abajo. Y si nosotros como movimiento, como Iglesia del Señor, quitamos y no priorizamos en esa realidad, esa verdad de que Cristo es la roca, que Él sustenta su Iglesia, pues lo que va a ocurrir es que con un tiempo, no sabemos cuánto, todo lo que construyamos aquí se va a derrumbar. Por eso es prioritario constantemente analizarnos como Iglesia y ver si realmente Jesús está siendo el centro. En la adoración Jesús está siendo el centro, en la palabra Jesús está siendo el centro en nuestras relaciones. Y vimos, por ejemplo, también que el Señor ponía algunos ejemplos en Efesios 2. Los voy a ver rápido estos textos porque están todos en la predicación, pero necesito hacerte una introducción. Dice la palabra en Efesios 2, así que ahora ustedes, los gentiles, aquellos que no eran judíos, nosotros en ese caso también, ya no somos unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto a todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Fíjate, está diciendo que ahora ya nosotros no somos unos extraños de la casa de Dios, sino que somos ciudadanos, habla de ciudadanía, como si de una ciudad se tratara, de un país, de un reino. Somos familia, y toma una imagen el apóstol Pablo aquí diciendo que nosotros juntos, constituimos su casa, la cual es edificada sobre el fundamento que pusieron los apóstoles y los profetas, pero que la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Dice que estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo para el Señor. Así que Pablo toma la imagen de una casa o de un templo. Y él dice que hay un fundamento que es Cristo, pero que hay un montón de piedras que se van poniendo, que son los creyentes, se van poniendo y juntos formamos esa casa. Ya la casa de Dios no es como en el Antiguo Testamento un lugar físico en sí, no es el tabernáculo, no es el templo, aunque Jesús mismo reconoce el templo en aquel tiempo como su casa, acuérdate. Pero sin embargo, cuando viene Cristo ya no se trata de lugares físicos en sí. Ya no es yo voy a la iglesia, sino se cambia por yo soy iglesia. ¿Entiendes? Así que una verdad espiritual cobra un sentido también en lo natural cuando se trata ahora de nosotros, ¿verdad? Pedro también en su carta hace una descripción y dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo, la gente lo rechazó, pero Dios lo eligió. Y dice la palabra, versículo 5, ustedes son las piedras vivas con las cuales se edifica su templo espiritual. Y dice en el versículo 10, ustedes son el pueblo elegido, son sacerdotes, son una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, porque Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Ustedes antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. No recibieron misericordia y ahora han recibido misericordia de Dios. Así que Pedro igualmente toma la imagen de piedras para decir, la iglesia es como este templo, donde hay una piedra principal, poderosa, inamovible, que no se puede cambiar, pero que a su misma vez está hecho por piedras que se van construyendo. Y el apóstol añade un término, que son piedras vivas. ¿Tú conoces alguna piedra que esté viva? No, ¿verdad? Bueno, en honor a la verdad hay unas piedras que se mueven.
Porque yo un día buscando de esto, digo, me voy a asegurar de que no hay piedras que se mueven, pero sí las hay. Si te fías, no es una historia, pero mete en internet y pon piedras que se mueven. Y son piedras que poco a poco se mueven solas. Qué susto y qué miedo, ¿verdad? Pero las piedras son inertes, están ahí, solo se mueven por alguna fuerza. Y Pedro dice, pero ustedes son piedras vivas, no son piedras inertes, no están puestas ahí simplemente para que se queden quietas, sino que ustedes son piedras vivas. Y Pablo, en una imagen aún todavía más contundente, define la iglesia como un cuerpo. ¿De acuerdo? Todavía Pablo quiere traer una imagen más orgánica. Y ya dice, no, pero piedra, un templo, todavía se queda corto. Y el apóstol Pablo lo que hace es que dice, la iglesia, es interesante, dice, no es como un cuerpo, es un cuerpo. No es una analogía, no es una parábola. El apóstol Pablo asevera en sus cartas que la iglesia del Señor es su cuerpo, un cuerpo, ¿de acuerdo? Yo no sé si te maravilla todo lo que tiene que ver con la medicina, pero es alucinante, ¿no? O sea, yo estaba leyendo un poquito en estos días atrás acerca de muchas cosas, y fíjate, ¿no? Por ponerte un ejemplo, no sé si sabes que el almacenamiento de nuestro cerebro es ilimitado, no sé si lo sabes. Yo me creía que no, yo me creía que digo, esto llega a un punto que tú ya no, sin embargo no es así, porque el mismo cerebro tiene plasticidad, el cerebro va cambiando. Interesante, ¿no? El mismo cerebro se va adaptando. Por ejemplo, tenemos, escucha, 86.000 millones de neuronas. Algunos manifiestan, sobre todo estos que hacen las letras del reggaetón, manifiestan una neurona nada más y cortita. Pero, perdón por los que les gusta el reggaetón, pero las letras... Fíjate, 86.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. O sea, impresionante, ¿no? Pero, ¿cuántos megas hay ahí? A ver, nuestro informático, ¿cuántos megas? Pero escúchame, no queda ahí la cosa, ¿no? Hay hasta escúchame, yo lo leí y no me lo creía, cuatrillón. ¿Sabes qué es un cuatrillón? Un cuatrillón son 1.000 billones, no millones, billones, millones de millones de conexiones. O sea, no solo tenemos 86, no cuántos millones de neuronas, sino que ahora tenemos 4 billones de conexiones en nuestro cerebro, en un trozo de carne, ¿no? Entonces, esto, entre otras cosas, para aquellos que dicen que no hay Dios y que hemos salido del Big Bang o de la evolución, ya nada más con este dato se cae todo el tinglado, porque si detrás de este ajuste fino no hay alguien poderoso, ay, qué difícil, para mí es más difícil entender lo otro, ¿verdad? Así que fíjate, todo el cuerpo, tal y como Dios lo ha diseñado, es un cuerpo perfecto. El diseño de Dios de nuestro cuerpo es complejo y cada parte del cuerpo cumple su misión, ¿sí? Esta semana he tenido que ir al hospital para hacerle a mi padre unas pruebas, ahí seguimos, ¿no?, con él, y oye, yo no sé si es que era porque había empezado ya otra vez o por lo que sea, pero el balme no se cabía, todos los pasillos llenos de gente, ¿no? Y yo estaba por allí esperando allí a mi padre que está haciendo la prueba y estaba por allí viendo a la gente y el dolor de la gente, la tristeza. Y es que ocurre que cuando una parte de nuestro cuerpo se afecta, ¿verdad?, afecta a todo nuestro ser, ¿no? Te duele la mano, te duele todo. Y viceversa, te duele el alma también duele, no sé si lo sabes. El alma también se cansa, el alma sufre. Y te duele el alma, tu corazoncito, y entonces comienza a producirse en nuestro cuerpo físico también dolor, ¿verdad? Lo que se llaman las enfermedades psicosomáticas. Pero yo estaba pensando en todo esto y digo, qué fuerte, ¿no? Que cuando una parte del cuerpo, de nuestro cuerpo, no hace lo que tiene que hacer o está descontrolado, por ejemplo, se descontrolan los niveles, el riñón se para, tenemos que seguir orando por nuestro Pepe que anda en el hospital, temas de las células que se multiplican sin control, ¿no?, ¿verdad?, produciendo cáncer. Pero fíjate, ¿no?,
Todo eso, Pablo, yo creo que Pablo cuando está hablando del cuerpo también toma en cuenta esto, porque para entender la carta de los Corintios tienes que ir al principio que justifica por qué Pablo comienza a hablar del cuerpo y toma la imagen del cuerpo. Vamos ahí a 1 Corintios 1:10 y dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La expresión que usa en el original griego cuando habla de perfectamente unido es una palabra que es katartizó, ¿de acuerdo? Katartizó, que significa perfectamente ajustados. No está diciendo que todos tengamos que ser igual, no está hablando de uniformidad, no está diciendo lo que os estoy pidiendo, Corintios, que os vistáis todos iguales, que habléis todos iguales, que hagáis todo a la vez, como muchas veces la religión presenta un modelo estandarizado, ¿verdad? Aquellos religiosos, sobre todo en otros tiempos, ya eso ya pasó, contra más gorda fuera la corbata, más religioso eras tú, y entonces yo me acuerdo que había y más gorda la Biblia también, eso también lo marcaba. Cuanto más la Biblia era más gorda y tú la llevabas, era como y había como un estándar en ese sentido, ¿verdad? Y no está diciendo el apóstol, es que tenéis que ser todos iguales, está diciendo, tenéis que ajustaros. Yo me veo muchos vídeos de motores, me gusta mucho toda la ingeniería, sobre todo los motores y eso, y es increíble el ajuste de las piezas de un motor, ¿verdad? Como si tú te aprietas un poquito más una tuerca, te carga el motor. O sea, está todo diseñado para que engrane. Y lo que está diciendo el apóstol, lo que os pido es que seáis capaces de engranaros, cada uno en la misión que tiene. Catartizó significa ajustaros. Dice la palabra del Señor, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Los de Cloé eran los informantes de Pablo. Pablo, no ve la que hay aquí, forman Corintios. Le mandaban un WhatsApp, Pablo, vente para acá, que no ve aquí los hermanitos. Se están poniendo como los trapos unos a otros. Los de Cloé, dice. Dice, quiero decir a cada uno de vosotros, dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa y yo de Cristo. Se había dividido la iglesia en facciones. Había gente que decía, no, yo es que soy del Lito. No, yo es que soy de Juanito. Yo soy del Juanito, yo del Juanjito. Y cada uno era de una facción. Y mira lo que dice Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Fíjate lo que dice. ¿Acaso está dividido Cristo? Afortunadamente no, pero desgraciadamente su cuerpo sí. Y nada más tienes que ver la historia, nada más tienes que ver la cantidad de denominaciones, de iglesias, movimientos, pensamientos que hay alrededor del mundo. Sí, y hoy muchas veces pesa más yo soy de mi denominación, yo soy de... A veces pesa eso más que decir, no, yo soy de Cristo. Yo ya me estoy quitando unos pocos de apellidos, cuando dice, ¿tú qué eres? ¿Eres cristiano, evangélico, románico, potásico, no sé cuánto? No. Yo ya me estoy quitando de todo eso. Y cuando me dice, yo soy cristiano, estoy luchando por ser un discípulo de Cristo. Y con eso me conformo. Si al final de mi camino hay una pegatina que pone aquí, Juanjo, discípulo de Cristo, me conformo. Porque los añadidos se los hemos puesto nosotros, ¿verdad? Soy de Cristo. Así que Corintio, en el contexto donde vamos a hablar ahora del cuerpo, Corintio era una ciudad cosmopolita, qué bien suena esa palabra, cosmopolita, ¿verdad? Y con un nivel de moralidad bastante bajo, porque era un puerto, era una zona portuense con mucho movimiento, y entonces entraba y salía mucha gente en esa ciudad, que por otro lado era una ciudad próspera. Y lo que vemos, según las cartas de Pablo, es que los corintios era una iglesia bendecida.
Era una iglesia que Dios había derramado muchos dones. Dios había derramado una cantidad de dones impresionante en Corintio. Pero por otro lado también había inmoralidad en la iglesia, por otro lado se habían filtrado algunas corrientes y por otro lado también la gente tenía sus facciones. Y aunque vemos en Corintio que parece que era una iglesia humilde, de gente sencilla, vemos también que había algunos que estaban bien de aquí. Y parece también que eso hacía que hubiera clases en la iglesia. Por eso Pablo mismo les tiene que llamar la atención cuando la cena del Señor y le dice, es que ustedes, los que venís con el pavo, se ponéis morados y no esperáis, ni siquiera esperáis a los otros. Así que vemos que Pablo tiene que escribir esta carta a los corintios, pero por ende también a nosotros, porque nosotros también en muchos aspectos seguimos con nuestras divisiones. Y como te digo, Pablo toma la imagen del cuerpo. Capítulo 12, ahora sí nos vamos ya a entrar en materia, en cómo Pablo define el cuerpo, porque en base a esto nosotros podremos analizar nuestras propias vidas, cómo estamos siendo nosotros en el cuerpo, si realmente estamos cumpliendo con la misión, con el propósito por el que fuimos puestos en el cuerpo, o simplemente yo estoy ahí en el cuerpo y ya está. Soy como un miembro que está ahí, que no hace nada, es como una peluca postiza, ¿no? ¿Qué bien? Ahí, algunos lo vamos a necesitar ya mismo, ahí, pero no es de tu cuerpo. Decora, ¿verdad? Bendito Dios las pelucas que muchas personas con enfermedades se las pueden poner y su imagen, etcétera, ¿no? O sea, yo no estoy en contra de eso, ni mucho menos, ni nada de eso. Pero es un objeto ajeno al cuerpo. No recibe la vida del cuerpo. No está conectado con el cuerpo. Simplemente decora. Y nosotros esta mañana, a la luz de este texto de Corintios, deberemos de analizarnos a nosotros mismos si estamos siendo parte del cuerpo, si somos activos como miembros del cuerpo o simplemente estamos decorando en el cuerpo. Y tendremos que tomar en ese sentido decisiones en nuestra vida. Porque el propósito original de tu cuerpo en todas tus áreas, en todo lo que tú eres, hablando naturalmente, el propósito es que cada parte de tu miembro, cada célula, de tu ADN, cada proteína de tu cuerpo cumple una misión. ¿Lo sabías? Impresionante. Si te metes ya con el tema de las proteínas y el ADN, ya te vuelve loco. Porque es increíble como una proteína, que eso es una cosa que tiene un INAB, sin embargo, como te falte eso y acabaste. Y a lo mejor tenemos que plantearnos personalmente cada uno. Dice la palabra del Señor, y ahora ya nos metemos en materia, esto era nada más una introducción, ahora nos metemos en materia, dice la palabra del capítulo 12:1, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Todas las partes forman un cuerpo entero. Dice, lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. ¿Ves? Pablo está diciendo, es lo mismo. Un cuerpo humano y el cuerpo de Cristo es un cuerpo. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros son no judíos, gentiles, algunos esclavos. En aquel tiempo había esclavitud, estaba permitida la esclavitud. Entonces dice Pablo que incluso en la iglesia había esclavos, que era gente que pertenecía a un dueño. En aquel tiempo aquello, ya sabéis, no estaba mal visto como hoy, afortunadamente, aunque hoy todavía sigue habiendo mucha esclavitud en el mundo. Dice, y otros son libres. Dice, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Número 1, en el cuerpo todos somos iguales. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque pudiéramos nosotros mismos menoscabar o pensar que yo soy menos que el que se sube aquí a predicar, o que yo soy más porque me subo a predicar. Sin embargo, lo que está diciendo este texto, oiga, es que aquí, en el cuerpo de Cristo, todos somos iguales.
Y lo vemos en la vida de Cristo. Cristo Jesús no hizo acepción de personas, nunca. Todo lo contrario. Dignificó a la mujer, estuvo con los desvalidos, los leprosos que nadie quería estar con ellos, el Señor estaba con ellos y los sanaba, se juntó con los religiosos, se juntó con los publicanos, con todos aquellos que los requerían, el Señor estaba ahí. Y por tanto la iglesia tiene que ser eso mismo, un lugar donde todos somos iguales, porque así nos ve el Señor. ¿Lo crees? Así que en el cuerpo de Cristo todos somos iguales. Dice la palabra del Señor en Gálatas 3, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, y ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni varón, ni payo, ni gitano, ni chino, ni colorado, ni ruso, ni más pobre, ni más rico, ni nada. Dice, porque todos sois uno en Cristo. ¡Wow! Pero nosotros muchas veces no es así. Nosotros tenemos facciones. Nosotros pensamos que somos como la élite. No, y entonces acuñamos una frase, especialmente, es que nosotros y ellos. El nosotros y ellos lo que está denotando es que yo soy de una forma y ellos de otra. Pero en el cuerpo de Cristo, el único que merece toda la gloria es la cabeza, que es Cristo. Los demás solo somos partes de ese cuerpo, todos importantes y todos necesarios, no indispensables. Dice el versículo 14, así que el cuerpo consta de muchas partes, no de una sola parte, si el pie dijera, no formo parte de este cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿ven? Un hombre ojo nada más, ¿cómo podríamos oír sin oreja? Estaba acordando de un chiste. O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. El problema es cuando queremos ponernos nosotros donde Dios no quiere que estemos. Y entonces vienen los conflictos. Donde yo quiero ser ojo cuando soy oreja. Dice, qué extraño sería el cuerpo si tuviera una sola parte. Obviamente, bendita la riqueza del cuerpo de Cristo. Bendita la variedad de dones. Bendito el mover del Señor con las personas. Yo cada vez descubro de cada uno de vosotros cosas especiales, cosas nuevas. Y qué bonito es el cuerpo de Cristo en esa variedad, ¿verdad? Muchas veces lo he dicho. Bendito el Señor en la iglesia, en otros países, en otras expresiones. Estuve en un culto africano hace unos años en Madrid, una iglesia africana que hay solo africana. Empieza la alabanza, se forma allí una, la hermanita con los moños, se forma allí una, la más grande, de música, de adoración, la gente por allí, los colores de los trajes, pum, 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 ¿no? Incansable, sudando los hermanos, bum, bum, bum. Termina la alabanza, se sienta todo el mundo y pasan como un pinchito de pollo así y un refresco a todo el mundo. Y yo digo, claro, lo necesitan, así que normal, tus hermanos acaban molidos, normal, que necesiten un restituyente. Pero cómo me gocé en ese sitio, cómo vi la gloria del Señor, cómo disfruté de la danza de mis hermanos, cómo... Y fui en otra ocasión a una iglesia muy tradicional que cantaban himnos y cómo me gocé de los hermanitos mayores adorando al Señor en su forma. Porque la iglesia del Señor en todas sus expresiones es un regalo y una bendición. Y nosotros debemos de dejar de criticar a uno que si levanta las manos, ahí perdemos el tiempo. La iglesia del Señor es rica y preciosa. Amén.
Así que eres parte del cuerpo, no porque tú quieras, sino porque el Señor te ha puesto ahí. A los suyos vino, dice el Señor, y los que le recibieron, y no les recibieron a los suyos, y no le recibieron. Pero los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de la voluntad, ni de varón, sino de voluntad de Dios. En el momento que tú le dices sí al Señor en tu corazón, en el momento que tú lo aceptas como tu Salvador, tú ya eres parte del cuerpo. Tú ya formas parte de la Iglesia universal ahí donde estés. Y puede ser que estés pasando un mal momento, incluso puede ser que ni te congregues, que lleves un tiempo sin congregarte, puede ser que no estés dando lo que tienes que dar, puede ser incluso que no estés funcionando en aquellos dones y talentos que Dios te ha dado por las circunstancias que sea, porque te cansaste, porque te quemaste o porque no quieres pagar el precio, por lo que sea, no importa, nada de eso anula la verdad de que tú sigues siendo del cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante entenderlo. Esto es muy importante entenderlo. Es muy importante que el creyente entienda eso en su vida. Ahora, la segunda parte es que está hablando aquí de funciones. Está hablando de la oreja, del ojo, está hablando de funciones. Y lo que está diciendo la palabra es que tú tienes que funcionar en aquello que tú eres en la iglesia. ¿Puedes eludir la responsabilidad? Claro. ¿Te va a perder por eso? Ni de broma. Esa cruz está vacía por eso. Porque fue por su sacrificio. No es por nuestros méritos. No te vas a perder de ninguna manera. Lo que te vas a perder es la oportunidad de ser parte del sueño de Dios para este mundo, que es su iglesia. Dios no va a hacer nada. Dios en su manera de hacer las cosas, las hace porque Él es rey, ¿verdad? Como hemos cantado. Pero Él ha decidido manifestarse a este mundo y traer su gloria a este mundo, ¿sabe a través de quién? De la iglesia, de su cuerpo. Y claro que Dios puede hacer como Él quiera hacer y lo va a hacer. Pero Él ha decidido depositar su gloria en vasijas de barro como nosotros, y Él va a moverse en este mundo a través de su cuerpo, la iglesia. Él te va a usar a ti y a mí. Y esto es un gran misterio. Porque como un Dios tan grande, tan poderoso, tan sublime, tan impresionante, creador de todas las galaxias, creador de cada centímetro de mi piel, de todo, y ahora Él dice, pero yo lo deposito en ti. ¿Sí? En ti. Pero Señor, sí, en ti. Y en ti, y en ti, y en ti, y en ti. Otra cosa es que tú lo asumas y lo vivas en tu vida. Así que tú eres parte del cuerpo de todas maneras, no por tus méritos, sino por lo que el Señor ha hecho. Mateo 20:28, el Señor en la última cena, el Señor se está preparando para despedirse de sus discípulos, Él es el que se va, Él es el que tiene que ser atendido, es el que tiene que estar honrado, es el Señor, y sin embargo se quita su manto, se pone una toalla, se hace él toalla, se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies a sus discípulos. Y Pedro le dice, no, de ninguna manera me lave a mí los pies. No, Señor, no. Y dice el Señor, si tú no entiendes lo que estoy haciendo, no puedes tener parte conmigo. Lo que le está diciendo a Pedro no es, no, Pedro, si no te lavo, no, lo que está diciendo es, si tú no entiendes que yo mismo, que soy el Señor, estoy lavando tus pies, si tú no entiendes que eso es lo que tú tienes que hacer en el futuro, entonces no tiene sentido que seas mi seguidor. Muy fuerte, porque cuando termina les dice, esto, hacedlo entre ustedes. De manera que ser parte del cuerpo conlleva servir. Ese es el modelo que Jesús dejó. Dice el Señor, ni siquiera yo vine para ser servido.
Pero algunos aprovechan el cuerpo para ser servido, para aprovecharse del cuerpo en algunos aspectos. Pero ese no es el modelo de Cristo. Algunos se elevan sobre púlpitos pensando que como tienen la unción, como ya tienen que ser servidos. Eso no es. El modelo de Cristo es servir. Y si tú eres parte del cuerpo, no te queda otra que servir. ¿De acuerdo? Vi que era un pollo serio ahí, ¿no? No se esperaba ahí este golpe de efecto. El 22 dice, esto es muy bueno. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. ¡Wow! Y yo empecé a pensar en las partes más débiles y que están en mi cuerpo, que son más vitales, y realmente son las más necesarias. Porque yo puedo perder una mano, Dios no lo quiera, pero yo no puedo perder el páncreas. A mí se me puede amputar una pierna, Dios no lo quiera, pero yo no puedo darme ni un porracito mardado en el cerebro. Fíjate, las partes más delicadas son las que mejor protegidas están en nuestro cuerpo. De hecho, nuestra cavidad torácica, como hablo, nuestra cavidad torácica, donde están todos los órganos, está protegido por una reja de hueso. ¿Te das cuenta, no? Incluso nuestros músculos, nuestra piel, protege lo que está dentro, en un acto de protección de aquello que es importante. Y dice la palabra del Señor que asimismo las partes que consideramos menos honorables las vestimos con más esmero, ¿verdad? Nuestras partes íntimas las vestimos con esmero, ¿no? A no ser que ya la vergüenza se haya desvanecido en tu vida y estés poniéndote todas tus partes íntimas, ¿no? Pero lo normal es que nuestras partes más íntimas se quedan en nuestra intimidad, ¿cierto o no? Y nosotros tenemos mucho más cuidado de protegerlas, ¿verdad? Mira lo que dice la palabra, esto es interesante. Versículo 24. Mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial, ¿verdad? Yo no tengo por qué cubrir mis brazos o ciertas partes de mi cuerpo porque no se consideran de la intimidad, estrictamente. Bueno, en algunos países ya sabéis, hasta con el burka y todo el rollo, pero en nuestra cultura ir en camisetas cortas no está mal. Pero dice la palabra del Señor, fíjate, por eso Dios ha formado el cuerpo, de tal manera que se le dé más honor y cuidado a las partes que tienen menos dignidad. ¡Ostras! Pero nosotros lo entendemos al revés eso. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás sufren, y hacia una se le da honra, a todas las partes se alegran. Ostras, esto es muy potente porque nosotros, desgraciadamente, muchas veces funcionamos al revés. La gente más débil de la iglesia, la gente que cae con pecados de la iglesia, la gente que está luchando con su vida, parece que las exponemos públicamente. Cuando la palabra está diciendo, no, al revés, esa gente son los que más hay que dignificar. Son los que más hay que cuidar. Y hay una gran diferencia entre cubrir, que la Biblia está hablando de eso, de cubrir, de guardar, y encubrir. Eso es otra cosa. Encubrir es que yo permito que tú hagas lo que quieras y eso estás encubriendo y eso no está bien. Y ha habido casos extremos en la iglesia en ese sentido, que se han encubierto cosas que después han explotado. Ahí están pasando cosas muy feas en la iglesia, desgraciadamente. Pecados muy gordos que se han echado tierra por lo harto. No, eso es encubrir. Pero si entre nosotros hay gente débil, lo menos que tenemos que hacer es exponerlos, hablar de sus vidas, contar sus historias, criticarlos, sino todo lo contrario, poner sobre ellos el manto de la gracia y decirle, tranquilo, con nosotros estás cubierto. Por esta puerta entran personas con muchas situaciones, de mucho tipo,
Y a Isa y a mí, pues obviamente nos llegan pues todo tipo de cuestiones, algunas muy difíciles, incluso podríamos catalogarla de vergonzosa, pero no se me ocurriría por nada del mundo descubrir a mi hermano o a mi hermana y exponerlo. La Biblia está hablando de eso. En la casa de Dios, en el cuerpo de Cristo, los más débiles ocupan las primeras filas. Nosotros lo hemos cambiado. Y aquellos que son los más honorables, entre comillas, son los que ponemos en los primeros sitios. Aquellos que se lucen más, que parecen que tienen vida, esos son los guays de la iglesia. Y apartamos a un lado a la gente que precisamente necesita más. Eso es lo que hace nuestro cuerpo humano y eso es lo que el apóstol Pablo. Acuérdate del texto de... No me recuerdo dónde está. Del endemoniado gadareno, ¿te acuerdas? Lucas 8. ¿Te acuerdas de ese texto? No lo vamos a buscar. Pero es increíble porque el endemoniado gadareno era un hombre que vivía en los extramuros de la ciudad. De hecho, vivía en el cementerio, en la parte de fuera. Podríamos catalogarlo hoy como el yonki de aquel tiempo, ¿verdad? ¿No has visto esas personas? ¿Has visto ese tipo de personas que vive en los extrarradios, que nadie quiere saber nada de ellos, que van pidiendo por las mesas? Estas criaturitas que ya... Yo, en mi imaginación, ¿sabéis qué? Mi imaginación no me falta. Pensaba, ¿no? A lo mejor su familia ya lo había desechado, o a lo mejor algún familiar desde lejos le echaba allí algo de comida. Yo en una ocasión estaba no voy a dar detalles, estaba en un sitio allí con un montón de gente necesitada de la calle, estábamos haciendo un tema y entonces estamos en unas colas allí de comida, estamos buscando una persona. De pronto llega una furgoneta, ¡shum!, pega un frenazo allí, abre la puerta de atrás de la furgoneta y un tío literalmente hace así y empieza a tirar ropa en el suelo, así. Cierra la furgoneta y se va. Y la gente, pues, todos los drogadictos fueron allí a buscarse ropa. Y pensé, yo digo, y pensará el tío que ha hecho hasta una buena acción. O sea, literalmente con el pie tiró la ropa al suelo y se fue. Y en este texto vemos que Jesús restaura al hombre y hay una imagen muy potente que habla de esto mismo, y es que lo que dice que cuando viene, claro, aquellos que estaban apacentando los cerdos, acuérdate que Jesús expulsa a los demonios, los manda a un hato de cerdos, se caen los cerdos, aquellos tíos, ¿esto qué es lo que es? Se van a la ciudad, cuentan lo que estaban pasando, y ellos vienen esperando ver al endemoniado allí, arañándose y pegándose pedra, desnudo, porque dice la palabra que andaba desnudo por los sepulcros, pero dice que cuando llegan allí, y la palabra en esto es muy interesante, muy bonito, porque dice que lo encuentran, dice la palabra, sentado a los pies de Jesús, vestido y cabal. Y esto habla de que Jesús lo primero que hizo con este hombre después de liberarlo es vestirlo. Lo cubrió. Cubrió todas sus magulladuras, sus heridas, sus cortes. Yo veo que Jesús tomaría agua de la playa de allí, porque era cuando se bajó de aquel mar. Ven, hijo, ven. Lo lavó y le dijo a sus discípulos, tú quítate la capa, tú esto y tú quítate, dárselo. Lo viste y lo sienta a espera de que venga la familia. Aquí está. Libre, restaurado, amado. Ese es el papel del cuerpo de Cristo. Liberar, amar, sanar, cubrir, dignificar el ser humano. Eso forma parte de ser el cuerpo. Por eso debemos de huir de todo tipo de clasismo entre nosotros. Debemos de huir de ellos y nosotros. Debemos huir de lo... Hace un tiempo, me acuerdo yo, que venían teníamos un grupo de gente abajo que eran los frenas, ¿se acordáis de los frenas? Eran gente que se habían salido de la droga y había un grupo muy bueno.
y los frenos le ponían aquí delante, a adorar al Señor, ¿no? Y venían con sus marcas, sus cosas, pero bendito sea el Señor que esta iglesia los abrazó. Yo no vi nunca, al contrario, cuando llegaban los frenos todo el mundo iba a abrazarlos, a besarlos, los llevaban allí, los tomaban café. Bendito sea el Señor que esto es una iglesia que acoge. Y esa es nuestra signo y eso es nuestra marca y lo seguiremos haciendo. Pero debemos de prestar atención a este tipo de cuestiones. Así que la iglesia es un cuerpo con funciones donde tú eres parte ineludible, tú no debes de eludir qué eres en el cuerpo de Cristo. Es una iglesia que acoge, es una iglesia donde todos somos iguales, es una iglesia que avanza, es una iglesia que representa el cuerpo de Cristo aquí, ¿verdad? Y sigue diciendo la palabra del Señor, todos ustedes conjuntos son el cuerpo, versículo 27, a cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación hay algunas partes, que no todas las nombra aquí el apóstol, porque algunos piensan que estos son los 5 ministerios que hay nada más, ya no hay más nada. No, y dice, bueno, están los apóstoles, los profetas, los maestros, los que hacen milagros, sanidad, ayudar a otros, liderazgo, los que hablan también en lengua, etcétera. ¿Somos todos acaso apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Todos tenemos el don de sanidad? No. Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, dice la palabra. Todos queremos tener dones de estos así prodigiosos, pero dice, tenéis que buscar los dones que son de más ayuda al cuerpo, que edifican más, que bendicen más. Y dice la palabra, pero ahora déjenme mostrarle una manera de vida que supera a todas las demás. Hasta ahora Pablo está definiendo el cuerpo con sus funciones, está hablando de que todos no podemos ser orejas, estamos hablando de que cada uno debe hacer la función que tiene que ser, está hablando de que la iglesia se tiene que esforzar siempre por ser una iglesia que integra, etc. Y ahora dice, pero esperen, que les voy a explicar ahora de qué se trata esto. Porque hasta ahora he explicado el qué, y ahora el capítulo 13 justifica el cómo. Porque claro, ese es el qué hay que hacer. Ser una iglesia, ser miembro, hacer mi parte, etcétera. Pero ¿cómo? Y entonces conecta con el capítulo 13 de Corintios, que es usado especialmente en las bodas. Corintios 13, el amor. Entonces sacamos nosotros Corintios 13 y decimos, en una boda, vamos a hablar del amor. El amor es sufrido, es benigno, no se envanece. En una boda hay que quedar súper bien, porque ya ves. Un día en una boda que era en un ayuntamiento, se me pidió compartir, lo casaba un concejal a la persona, pero se me pidió compartir, y entonces hablé de Corintios 13 y había un montón de gente que no era creyente y vino al final y me dice, ¿eso está en la Biblia? Vaya guapo, ¿no? ¿Eso está en la Biblia de verdad? Sí, mira, está en la Biblia, pon la Biblia. Pues que una definición del amor impresionante, está muy bien. Pero realmente el contexto de este texto está conectado con Corintios 12. Este texto es para la iglesia, para nosotros. No es solamente para las bodas. Porque el qué somos, el qué tenemos que ser y el cómo lo vamos a hacer. Y dice, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo, hasta de los ángeles, don de lengua, profecía, pero no amar a los demás, yo sería como un metal ruidoso o un címbalo que resuena, un plato. Una batería, tú suena, se desvanece el sonido. Dice, yo sería como eso, como un sonido estridente, fuerte, de momento, pero, oye, ya no suena, no suena. Y está diciendo, si yo tuviera esa capacidad de hablar todos los idiomas del mundo, las lenguas, incluso lengua de ángeles, pero si yo no lo hago desde el amor, es como eso. Si tuviera el don de profecía, entendiera todos los planes secretos de Dios, contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otro, yo no sería nada. Y usted está hablando de
de entender los planes de Dios, de fe, de cosas espirituales que todos queremos tener, ¿sí o no? Y que para nosotros son dignas de admirar. Yo admiro la fe de la gente de los centros de rehabilitación, cómo llegan a un lugar, que allí hay un estercolero y dicen, aquí vamos a un centro, y aquí vamos a construir esto y aquí va esto, ¿y cuánto tiene de presupuesto? 0, y lo hacen. Eso es fe. Pero dice, si no está motivado desde el amor, es una obra que se cae. Sigue diciendo, si diera todo lo que tengo a los pobres, a la obra social, sacrificar hasta mi propio cuerpo, ¿podría jactarme de eso? Claro, la gente lo vería y diría, qué bueno es Juanjo, qué chaval más competente, está todo el día ahí dando bandazos con la furgoneta, con los refrescos. Pero, cuidado, porque si yo no lo hiciera desde el amor a los demás, dice, no habría logrado nada. Humanamente puede ser que sí, pero el aplauso del cielo no suena. De cara a la gente, qué buena gente eres este chaval. Pero Dios lo mira de otra manera y dice, no, lo estás haciendo para que te aplaudan, lo estás haciendo por tu propio interés, no lo estás haciendo por amor. El amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. Pues esto si no se hace así, pues ya no voy yo no, esto no. Eso no es amor. No, es que yo voy a dejar de participar porque no se hacen las cosas como yo creo. Eso no es amor. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, una lista negra. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra de cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. La profecía, la lengua, el conocimiento especial, todo se volverá inútil, te lo dice, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial, incompleto, aun el don de profecía revela una parte nada más. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, que nosotros entendemos es cuando estemos con Cristo en su presencia, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño hablaba y pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás esas cosas. Ahora vemos de manera imperfecta, como un espejo, dice la palabra en la Reina Valera, como un reflejo, pero luego veremos con claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial, incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí. 3 cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de las 3 es el amor. Un día se acabará el tener que buscar a Dios de una manera, veremos a Dios cara a cara. La palabra profética ya no la necesitaremos. Ni siquiera la Biblia la necesitaremos, porque ya el verbo se hará de nuevo carne para nosotros, la palabra. Ya no necesitaremos los dones son para nuestro tiempo ahora. No necesitaremos ni locales, ni equipos sonidos. El Juan se va a tener que dedicar a otra cosa en el cielo, porque allí el sonido no. Bendito sea el regalo de Juan para nuestras vidas, lo que nos ha ayudado. Pero no hará falta estas cosas, pero lo que sí se va a quedar en el cielo es el amor. El amor sí estará siempre allí. Y seguiremos amándonos, además a una dimensión ya, que ya será otro rollo, ¿verdad? Pero es por eso que debemos de entrenarnos en eso aquí en la tierra. Mientras estemos aquí, el amor debe ser el motor de nuestro servicio. El amor tiene que ser el motor de todo lo que hagamos. No podemos servir simplemente por un interés, porque me vean, porque yo crea que tal. Un día alguien me dice, no, yo es que vengo a la obra social porque me sienta bien. Hoy fuera a la obra social una crema, me sienta bien. Me sienta muy bien, yo después me siento bien. Y digo, yo no voy a la obra social porque me sienta bien, yo creo que voy a la obra social para que el otro se siente bien, el otro. No yo, el otro es el que se tiene que sentir bien. Yo no sirvo a mi casa, a mi mujer y a mis niños porque yo me siento bien. Yo les sirvo porque quiero que ellos se sientan bien. Yo no sirvo a mi iglesia aquí
porque yo me siento bien. Claro que me siento realizado cuando uno hace las cosas y sirve al Señor. Claro que hay una realización personal, por supuesto, pero yo no la hago, no puedes hacerlo por eso. Sirvo a mi comunidad porque la amo. Y cuando yo pongo eso por encima de mis intereses, de mis orgullos, de mis personalismos, entonces ¿cuándo puedo hacerlo? Cuando yo sustituyo el amor por eso, ¿saben qué pasa? Que es un servicio de corto recorrido, porque humanamente me canso. Y no te voy a negar que ha habido muchos momentos en mi vida donde me he cansado y me he preguntado, ¿merece la pena esto? ¿Merece la pena? Yo me puedo buscar la vida en otras cosas. ¿Realmente merece la pena? Estar aguantando muchas situaciones, muchas historias, ¿realmente merece la pena? Desde el plano humano, no. Pero desde el amor sí. Y lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer siempre tiene que estar motivado desde el amor. Porque si no, va a ser engordar el ojo, va a ser quedar bien con alguien, va a ser un servicio fundamentado no en el otro, sino en ti. Y entonces todo eso lo cambia. Y no se puede hacer cuerpo, no se puede hacer la función que cada uno tenemos si no es desde el amor. La puedes hacer, pero será de corto recorrido. Nadie tiene más amor que aquel que da su vida, dice la palabra de Dios, por sus amigos. Y esa es nuestra máxima. El nivel máximo es Cristo, que dio la vida por nosotros. No hay más para arriba de eso, ya no hay nada. Porque incluso podía dar la vida por una persona que no lo merece. Bueno, en circunstancias extremas a lo mejor sí. Hay héroes, ¿verdad? Y gente que arriesga sus vidas para salvar a otros, claro que sí. Pero y cuando no lo merece de verdad como nosotros, sin tener por qué, es difícil. Pero Cristo lo hizo. Termino con un texto de Efesios 1:19. También pido en oración, está pidiendo Pablo, que entiendan. Y yo te pido en oración y pido en oración también que entendamos la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, todos los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales, ese poder que hizo falta, que se movilizó el cielo entero para levantar a Cristo de los muertos. En esa resurrección, dice, ese mismo poder. Dice, ahora Cristo está por encima de todo, gobierno, autoridades, poderes, dominio, cualquier cosa, no solo de este mundo, sino también del que vendrá. Versículo 22, ese mismo gran poder, dice la palabra, que Dios ha puesto bajo la autoridad de Cristo, quien es la cabeza, pero dice que ese poder de la cabeza lo ha puesto ahora para beneficio de la Iglesia. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa, la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas las partes, con su presencia. Tú necesitas poder para tu vida, necesitas poder para tu matrimonio, necesitas poder para tu situación financiera. Tranquilo, tranquilo. Necesitas poder para avanzar, necesitas poder con tus hijos, con un problema con tus hijos, necesitas poder. Mira lo que dice la palabra. Ese poder está para beneficio de la Iglesia. Usted tiene que ser Iglesia. Si quiere que ese poder que está ahí en la cabeza, manifestado en la cabeza, esté en tu vida. De ahí radica la importancia de ser Iglesia. No de ir a una iglesia, que ir a una iglesia puede ir cualquiera. Ser Iglesia, realmente, ser parte. Algunos serán manos, podrán con sus manos hacer cosas. Algunos serán corazón, algunos son tripa, algunos son pies, son la gente que va haciendo cosas. Algunos, da igual, si es que no importa el servicio, no importa la función. Delante de Dios todas son importantes y necesarias. De la otra manera, podrás estar siendo parte del cuerpo, pero sin recibir la bendición de disfrutar, de ser parte del mover de Dios. Y yo no hablo exclusivamente de esto. La Iglesia no es esto.
No hablo ni siquiera del servicio entre nosotros. Estoy hablando de fuera de estas paredes, sirviendo a nuestras comunidades, sirviendo a nuestra familia, sirviendo donde Dios nos ponga. Eso es servicio también, eso es iglesia también. Eso es iglesia. Y tenemos la oportunidad de hacerlo en las casas de vida cada semana, de ahí donde estemos, en los barrios, de servir. Estoy hablando de obra social, estoy hablando de que si tú no tienes nada, no sabes qué hacer, vete a una asociación de tu barrio, la que sea, la asociación de lo que sea, de donante de sangre, lo que sea. Vete allí y te presentan, oiga, ¿qué puedo hacer aquí? Yo, ¿qué puedo hacer? No, pues venga usted aquí todos los días y limpie esto. Pues yo voy allí y sirvo, estoy demostrando el amor de Dios allí en ese lugar. No te hablo nada más de esto, porque muchas veces el énfasis es eso. La iglesia, que todo el mundo está aquí. No, está bien, y claro que tenemos que servir a la iglesia, por supuesto que sí tenemos, pero no estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de la iglesia como un cuerpo activo en el mundo, como una fuerza imparable, transformadora, con un grupo de gente que avanza ahí donde está y que dice, yo soy discípulo de Cristo. Estoy hablando de eso. No tenemos la mente tan corta de quedarnos aquí metiditos todos los días, aquí venga todo el mundo. No es eso, por favor. Pero tienes que ser parte, tienes que hacer tu parte en el reino desde el paradigma del amor.